¿Cómo andan todos bendecidos del reino? Qué bueno que es poder verlos a todos. Gracias, Sol, por esta introducción, por los saludos a todos y por esta oración también que nos guía para poder hacer una introducción acerca de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con esto, con decir, tiene que ver con esto, con hablar también. No sé si me escuchan bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Escuchan bien? Los deditos arriba. Bien, buenísimo, me alegro. Así que bueno, saludamos a todos los que están ahí de diferentes naciones, escuchando la palabra. Gracias a todos. Este, quiero no perder tiempo e ir directamente a lo que nos ha convocado hoy, que es hablar acerca de este tema que venimos hablando la semana pasada. Ya va a ser, si no me equivoco, eh, 3 domingos que vengo hablando en la congregación acerca del tema. El martes pasado hablamos también acerca del tema y ahora vamos a seguir hablando también del tema y creo que la otra semana seguiremos hablando del tema porque es algo muy importante porque creo, mire, hay dos revelaciones. La más importante que usted tiene que saber y entender acerca de lo que significa el reino, de lo que significa este, este evangelio del reino que Él nos ha dejado para predicar a la gente. Creo que hay dos verdades que son las más importantes. Una de ellas la hemos trabajado en este tiempo, pero creo que también vamos a tener que profundizar un poquito más acerca de lo que significa la temporalidad y lo que significa lo eterno. La temporalidad es todo lo que vemos con nuestros ojos, lo que se puede medir con horas, con minutos, con semanas, con meses. Esta temporalidad que Pablo hablaba, él decía, yo me ocupo no de las cosas de que se ven, porque las que se ven son temporales, sino yo me ocupo de las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Digamos, lo primero que un cristiano debería entender y tener como una misión comprender esa gran diferencia que vivimos en estas dos formas de vivir la vida, es en lo terrenal y en lo eterno. Sin Cristo siempre va a vivirlo todo a nivel terrenal, a nivel visual, a nivel temporal, a tu aquí y a tu ahora, pero cuando empiezas a entender que todo es parte de un gran plan, ya no, tú no estás con las ganas de que Dios eh, cambie tu temporalidad, sino que te haga entrar en lo eterno para vivir la vida de Él. Digamos, hombres naturales, terrenales son todos, y muchos de ellos congregan dentro de la iglesia, pero ahora gente que vive en lo eterno es otra cosa. Vivir en lo eterno es en la vida que Cristo nos prometió para que nosotros podamos caminar en ella. Esa es una de las grandes verdades que estamos hablando y hemos venido hablando en este tiempo, pero ahora esta verdad presente que nos está haciendo alumbrar el Padre de nuestro entendimiento tiene que ver con este gran regalo invisible que Dios nos da como una condición primera de poder entender que nuestra voz es, como lo hemos dicho, ese regalo o esa arma o esa herramienta que el Padre está usando para dárnosla a nosotros, que es la voz. Este, Créame que entre mayor entendimiento y mayor revelación acerca de esto, más vas a empezar a comprender lo que es el Evangelio del Reino. Todo el reino tiene que ver con el decir. Todo, todo, todo el mundo de las cosas eternas se manejan con el decir en esta temporalidad. Digamos, cuando hablamos de vida eterna, lo entendemos en lo eterno, pero lo expresamos a esta naturalidad a través de este don que Dios nos dio como un regalo y que por amor a aquellos que no han estado en las otras clases, pero sí quiero hacer como esta introducción para que entiendan los que no han estado en la clase. He escrito algunas cositas que le van a ayudar mucho y la primera es, somos seres creados y dotados con un instrumento que requiere de tejido biológico
y de acciones biológicas, pero el verdadero vínculo es espiritual. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este sentido de corazón se está refiriendo a nuestra alma. Digamos, acuérdate de nuestra alma, es como vamos a hablar. Si esa alma es espiritual, digamos que está gobernada por lo espiritual, cuando tú hables vas a hablar lo eterno. Ahora, cuando esa alma está gobernada por lo almático, solamente lo que digas va a tener un efecto y un rebote en esta temporalidad, pero no en lo eterno. No, que me parece que me metí muy adentro, pero quiero que quede claro esto, que punto número uno, que tendrían que, aquellos que están anotando, y acuérdense que les estoy pidiendo mucho que anoten, porque es importante anotar cuando uno está en una academia, en una clase, porque al ir anotando también te van quedando cosas en tu cabecita y tal vez venga algún versículo nuevo que pueda traer una revelación, de los cuales, por ejemplo, mi hijo hace un ratito me mandó unos versículos que vienen justo que en un momento le voy a dar a él para que también nos dé ese versículo y también obviamente una pequeña explicación acerca de ese versículo, porque todos creo que ahora, no sé si lograron comprender todos los que están acá en la academia, que han escuchado acerca de esto, de la importancia de la voz, cómo la palabra se ha ido sacando capas para entender que todo en la vida de la humanidad tiene que ver con el decir. Todo comenzó desde Génesis capítulo uno que después lo voy a hablar, pero cuando él dice, y dijo Dios, digamos, mire, antes que Dios diga, lo voy a leer después, dice, en el principio creó Dios, ¿cierto? Ahí siempre yo le pongo el énfasis que no dice el Dios creador, sino que dice, y creó Dios, digamos, su acción le era más importante que incluso su nombre, y creó Dios. Digamos, él mostró primero su hacer antes de decir y antes de que la gente sepa quién era, él fluyó en lo que era creador. Y creó Dios los cielos, y cuando habla de los cielos, está hablando de todo este mundo temporal, este cielo natural que usted ve, que este es parte de un cielo, de ver el mundo espiritual, donde está, fue la creación de los ángeles, bueno, toda la hermosa creación que Dios hizo a ese nivel espiritual, y después ese tercer cielo que podríamos decir no tiene un tercer cielo por decir algo lindo, sino ese cielo que es para nosotros lo que venimos hablando, lo eterno, que es donde habita Dios. Esos son los tres cielos que considero yo que son los más factibles y más fácil de entender para la gente. Creó Dios los cielos, digamos, creó todo lo que no se veía y después creó la molécula que iba a hacer que las cosas se puedan ver, que es tierra. Tierra no es el polvo que usted barre en su casa, tierra no es el planeta Tierra en sí mismo, sino tierra tiene que ver con la formación de algo que se pueda ver en la temporalidad. Digamos, la tierra tiene que ver no con, ¿cómo les explicase? Con el concepto que nosotros tenemos tierra, sino yo creo que eran moléculas, yo creo que tiene que ver con un poco un pensamiento más científico, lo que nosotros conocemos de la anatomía humana, bueno, un montón de cosas que no quiero hablar ahora, pero dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero, y acá quiero entrar en la primera revelación. ¿Cuántos quieren recibir ya la primera revelación acerca de lo que es el decir? Génesis capítulo uno, creo que versículo uno y 2 y dice, y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Digamos, estaba todo desordenado, pero el Espíritu de Dios habitaba sobre la faz de las aguas. Están acá, ¿cierto? El Espíritu Santo, digamos, ya habitaba.
Pero aun estando el Espíritu Santo, las cosas seguían estando desordenadas y vacías. Lo que provocó un cambio rotundo en la creación es cuando, y dijo Dios, ahí comenzó el cambio. Digamos, todo comienza con el decir, cuando Dios saca vida desde él, desde su espíritu, y usa sus cuerdas vocales angelicales y habla que no sé en qué idioma habrá hablado, seguramente castellano no, pero ha hablado en eterno, y cuando habló él, porque la importancia de tu voz no tiene que ver con lo que resuena en lo que escucha en el oído, sino bajo qué inspiración o bajo qué fundamento está saliendo las palabras en tus bocas. No sé si alguno está acá conmigo, ya me estoy yendo demasiado profundo, pero no sé si está el apóstol Sol, o bueno, o Julio, que me ayuda mucho, mis hijos con esto. Si ustedes sienten que a lo mejor algo que quisieran escucharlo otra vez para entenderlo de vuelta, usted no tenga problema o mande un mensajito. ¿Podría repetir esto para poder comprenderlo de una forma mejor? ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo comienza con el decir de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y esa luz tiene que ver con el Cristo, porque no habían lumbreras como las que nosotros conocemos hoy, que la Tierra es iluminada a través del sol. Si nosotros no tuviésemos electricidad, lo único que iluminaría la Tierra sería el sol. Y en el día uno no fue creado el sol, pero sí fue creada la luz. Digamos, la luz se hizo carne, es Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne. Digamos, este Cristo que era la luz se empezó a mostrar, y se empezó a mostrar a través de toda la creación, y todo lo que nosotros vemos en esto con nuestros ojos tiene que ver con esa gran creación de nuestro querido Cristo. Me metí en aguas profundas, pero vamos a ir un poquito más para atrás para que podamos comprender. La voz no existe, anote eso. La voz en sí misma no existe en en esta, en esta forma de vida humana que Dios nos dio. La voz no tiene un elemento temporal que podamos identificar la voz. Digamos, lo que nosotros sale de nuestros labios no se puede medir. Sí se pueden medir los volúmenes de las voces, pero quiero decir, lo que yo estoy diciendo ahora y lo que está saliendo ahora y lo que usted está escuchando ahora ya no tiene una forma de medirla a nivel biológico. Sí se puede medir ahora, a ver si lo que yo estoy diciendo tiene que ver con lo eterno o con lo temporal. No sé si me explico. ¿Van ahí conmigo? Vamos despacito, igual para que vayan comprendiendo. El ejemplo que yo le he puesto estos días ha sido muy claro. Usted se muere, usted puede donar los órganos. Lo pueden abrir, le pueden hacer una biopsia, podrán identificar sus cuerdas vocales, pero su voz no la van a encontrar, porque su voz muere cuando usted se muere. ¿Me explico? Su voz, su decir, su expresión hacia afuera, todo esto que yo estoy hablando ahora, tiene que ver con el uso de la palabra y el uso del decir. Y acá es donde hay algo que tenemos que ir descubriendo y también razonándolo todos nosotros, es que no todo lo que nosotros decimos tiene un efecto en lo eterno, sino tenemos que darnos cuenta cuándo es Dios el que nos ha dado una porción, como lo dije el otro día, cuando ocurre ahí en Génesis y dice, y sopló Dios aliento de vida, lo que sopló en usted fue, primero, de que usted era un ser inerte sin vida,
y la vida empezó a funcionar en ti. ¿Y sabe cómo empezó a funcionar la vida? A través ¿cómo se llama? De tus pulmones, de tu corazón, de las líneas sanguíneas que van, y ahí hubo vida, pero el soplo que el Señor puso en ti iba acompañado de palabras. Ahora yo lo voy a dar todos los versículos para que usted no se sienta de ese, esto es lo que se está diciendo ahora. No, no, esto es revelación que ahora todas las cosas, los puntos que yo le voy a dar tienen un fundamento bíblico, pero se lo estoy explicando antes para que usted ya cuando lo escuche ya le haga un poco más fácil. ¿Están aquí? ¿Cierto? Bueno, entonces, hay gente que nació y se va a morir y habló un montón de palabras, pero ninguna de ellas tuvo un efecto en la eternidad. ¿Está claro eso? Es más, hay gente que se congregó, hay gente que predicó, es más, hay gente que habló lenguas, pero no tuvo ningún efecto en la eternidad. ¿Se acuerdan aquello? Siempre me encanta ese versículo, uno de los versículos más controversiales para el que no entiende lo eterno, es que cuando Jesús le dice, pero Señor, en tu nombre profetizábamos. ¿Qué quiere decir esto? Tuvieron el buen uso de las cuerdas vocales, pero en la eternidad no pesó ni un milímetro lo que ellos dijeron. Ellos predicaron, hablaron en lenguas, pero esas lenguas no tuvieron ningún efecto en el mundo espiritual, porque tal vez simplemente fueron para la temporalidad, que la gente diga, wow, cómo hablaba en lengua esa persona, pero no tenía ningún efecto en lo eterno. Es por eso que Pablo en un momento es como que tiene esta revelación acerca de nuestras palabras que repercuten en la eternidad y dice, gente, si alguno está hablando en lengua y no hay un intérprete, digamos, no hay alguien que lo traiga a esta temporalidad, al lenguaje que lo puedan entender la gente y que sea algo eterno, más vale no las haga en público, sino que cuando usted hable lenguas, su espíritu va a ser bendecido, va a tener crecimiento, pero no va a tener un efecto real desde la eternidad. Hello. Por eso Pablo también pone otro requerimiento. Y si hay profetas, les aconsejo que si van a usar ese don del decir profecía, no lo hagan con la gente que ya está congregándose, que ya se supone que escucha a Dios, que ya tiene una relación con Cristo. ¿Qué tal les parece si traen la eternidad mejor a los que todavía no han creído, a los que todavía no han estado escuchando este lenguaje? ¿Me está entendiendo? Las dos prohibiciones, en sí son tres, pero la tercera ya la conocen, que es cuando le dicen a la mujer que calle en la congregación, no estaba hablando en cosas físicas, que se calle, que no diga nada. No estaba hablando de eso, estaba hablando de algo que ya lo expliqué en otros mensajes, pero bueno, rapidito era porque las mujeres, como no podían hablar en el viejo pacto, en este nuevo pacto y en las casas y en la iglesia ellas podían hablar y tenían muchas dudas. Entonces, eso generaba que no se podía llegar a hablar bien el mensaje porque había muchas preguntas. Entonces, por eso, para poner un poco de orden, Pablo le dice que la mujer calle la congregación y si tiene alguna pregunta, pregúntele a su esposo. ¿Por qué? Porque los hombres ya venían dentro de esta cultura ya escuchando las palabras. Entonces, tres cosas que Pablo prohíbe que se hagan en la congregación tiene que ver con el decir, así que imagínense la importancia de su voz. ¿Cuántos están aquí? Levanten sus manos grandotas y hagan un ejercicio de fe y digan, gracias Padre, porque podemos ser a través de nuestra voz un gran instrumento. Ok, esto me trae a la reflexión, mi querido Julio, que lo veo que está ahí a full, ¿eh? Erika, bueno, la pastora Fabiola. Digo los que están con la cámara prendida, por eso los menciono, ¿eh? Ligia y todo lo que están hablando. Mi querido Alberto, que hace rato que no lo veía, qué bueno verlo, de querido, mi amado de Guayaquil, también bendecido del reino. Mire, el reino.
el reino tiene que ver con el uso correcto de nuestras cuerdas vocales. Dice, vayan y prediquen. No hay predicación sin decir. Vayan y den testimonio. El testimonio no se puede dar si no es a través de las cuerdas vocales. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Que algunos están pidiéndole a Dios un oficio, un ministerio, que lo dejen predicar en la iglesia, que lo dejen coordinar en la congregación, que lo dejen cantar en la congregación, pero créame que la autoridad vocal o de predicar el Evangelio del Reino no está limitado a los servidores de dentro de la congregación solamente, es para todo el cristiano. Acá nadie va a poder llegar a decir al cielo, Señor, no me diste ni un don para dar. El don más grande que Dios te dio, o el regalo que Dios más te dio, fue tu voz, que puedas hablar. ¿Cuántos están aquí? ¿Mm? Entonces, pongámosle énfasis ahí a estos principios que voy a ir mencionándoles y escribiéndolo, porque alguno todavía lo hice el otro día, el domingo, lo voy a hacer ahora también con los amados de la academia. Yo tengo puntos escritos acá, pero no se los he dado en orden, entonces les voy a dar eh, como los títulos de cada punto que quiero, que son 8 puntos que tengo acerca de la voz. Y creo que he desarrollado 4, 5 o 6. Me faltan algunos todavía. El primero es entender nuestra voz como de dónde comenzó este origen de la voz. ¿Dónde comenzó todo este instrumento que Dios nos dio a los seres humanos? Y eso debería subrayarlo. Los únicos que pueden hablar y expresar lo que hay dentro son los seres humanos. Dios no se los dio a los animales. Ellos pueden hacer ruidos, pero no pueden hablar. Como le puse el ejemplo la otra vuelta del lorito, dice, sí, pero los loros hablan. No, los loros no hablan. Los loros repiten lo que tú dices, pero no es que están razonando lo que van a decir. Tienen el uso de una cuerda vocal que pueden emitir un sonido parecido a la voz, pero no es una voz en sí misma. ¿Me entiende? Para que lo entienda. Algunos van a decir, apóstol, pero el burro que le habló al profeta, eso puede tener un montón de explicaciones. Una, que Dios haya hecho el milagro de que se le habiliten cuerdas vocales al burro para que pueda hablar y hablarle al profeta, y lo otro puede haber sido también una visión que Dios le estaba dando al profeta o una forma para que el profeta escuche. ¿Ok? No sé si algunos que están aquí. ¿Siguen acá conmigo? ¿Mm? Pero digamos, a nivel de lo creativo de Dios, de Génesis capítulo 1, en donde Dios hace toda la congregación, a ninguno les dio la posibilidad de hablar. Ni la naturaleza, ni los animales, ninguno, digamos, los primeros 5 días de la creación, no se escuchó ninguna otra voz que no sea la de Dios. Hello. Hasta que en el día sexto, Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, con el don de poder hablar. ¿Están aquí? Y eso me llama la atención fuertemente porque cuando Dios estaba en ese Edén, que Edén tiene que ver con lo eterno, ¿cierto? Y ese huerto que tenía que ver con lo natural, porque dice que del Edén bajaba un río que producía riquezas, que es tipo y figura de Cristo, y el otro traía, no me acuerdo bien ahora, creo que eran especies de minerales y formas de vida. Pero bueno, no quiero hablar de eso ahora, sino lo que quiero decirle es que dice que Dios se paseaba con Adán.
Y cuando es Adán y Eva. Se paseaba con el ser humano por todo el Edén y no sabemos si había diálogos, porque como él fue creado de imagen y semejanza, Adán y Eva, tenían diferentes formas de expresarse. Se podrían expresar a través de las cuerdas vocales o simplemente porque vivían en el mismo hábitat, vivían en la eternidad y no había necesidad casi de palabras. Ese es otro tema, ¿ok? Pero son cosas que como que son muy, muy profundas y no quiero abrir tantas ventanas, pero de paso se las abro a algunos que les gustan esas ventanas, se las abro, se las dejo abiertas ahí. Si alguno quiere ingresar, yo le diría que la cierre esa ventana, pero se la dejo ahí a manito. El primero es el origen del soplo. Anoten ahí, punto número uno. El origen del soplo está basado en Génesis capítulo 2 versículo 7. ¿Dónde comienza todo? Donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ok? Digamos, cuando el Señor hace así, mire, automáticamente lo que entró dentro de Adán, hay un montón de interpretaciones que le podemos dar, pero la más importante es que cuando él sopla en él, sopla esto, mire, para que tenga, digamos, si hubiese estado midiéndole ¿cómo se llama? Las palpitaciones del corazón, viene esa terapia intensiva donde está, ¿vio? Digamos, antes que el Señor sople en Adán, estaba digamos, estaba todo en, en natural muerto. Pero cuando Él sopla, se activa la vida y esa vida también tiene que ver con la sangre de Cristo que es puesta dentro de Adán, que ese es otro tema que no voy a tocar, porque la esencia de la vida del hombre tiene que ver con la sangre y ese estímulo de lo que Dios puso en el hombre. Pero no nos vayamos tan lejos a eso, sino vayámonos a que él sopló. Y cuando él sopló pudo meter, a ver si alguno puede hacer este ejercicio conmigo, meta aire en sus pulmones. Y ahora diga su nombre, el nombre suyo, Tamara, Luis, Alberto. Vamos, diga. Yo digo Jonathan. Digamos, cuando tengo aire, puedo hablar. Porque lo que Dios nos dio, como biológicamente, vos necesitas aire que pase a través de tus cuerdas vocales y cuando sale por tu boca, sale como le dije la otra vuelta, ¿por dónde sale aire? Por la boca y por la nariz. Y hay gente que tiene una voz más nasal, por eso hablan así, como que la voz les sale desde la nariz, y hay otros que son más vocales, que es como hablamos la mayoría de las personas. Están acá conmigo. Entonces, la voz humana es, no es otra cosa que el primer aliento de vida y de palabras que Dios les da al hombre. Ahí comienza el principio del decir. Si el Señor no te hubiese dado vida, tú no podrías hablar. Eso quedó claro, ¿no? Ahí está el comienzo del origen de la vida. ¿Siguen acá conmigo? Bueno, punto número dos. ¿Con qué intención Dios te dio ese don? Este versículo no lo había leído acá, sí lo leí en la congregación, pero anótenlo. Proverbios capítulo 31, verso 8. Y si hay alguno que se anime a leerlo, se lo agradezco. Así participan. Proverbios capítulo 31, versículo 8. Después otro puede buscar Proverbios 18, 21, que va a ser el otro punto que vamos a hablar. Otro puede buscar Marcos capítulo 1, versículo 2. No busquen siempre el mismo, porque si no... hoy vamos a hablar de Génesis 1:3 también. No quiero tocar todos los puntos.
Ah, eh, Mateos 4, ¿lo dije? Mateos 4, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo había dado esa cita? No, Mm, parece que no, ¿eh? Mateos 4, capítulo 3, versículo 3. O parece que sí. Bueno, estamos, entonces, están acá todos, ¿no? ¿Sí? Tengo a Proverbios. Buenísimo. Vamos a Proverbios 31:8 entonces. Anote ahí como título. Veo que le estoy dando los puntos acerca de este tema que se llama la voz, el regalo del Padre. Primer punto se llama el origen del soplo. Digamos, de ahí comienza todo. Desde el soplo comienza nuestra oportunidad de empezar a hablar. Ahora, ¿con qué intención Dios nos dio este don? Y está en Proverbios 31, versículo 8. Una de las cosas. Dice así, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. ¡Wow! De vuelta, a ver, de vuelta, por favor. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Digamos, la intención de tu voz y del regalo que Dios te da, una de las cosas que tiene que ver con la salvación y tiene que ver con la predicación del Evangelio, es este versículo. Dice, abre tu boca por el mudo. Y no está hablando del mudo que no puede hablar, de las personas que nosotros conocemos que no pueden hablar, digamos, físicamente, sino está diciendo, abre tu boca por aquellos que todavía no tienen revelación de lo eterno. ¡Wow! Levante la mano grandota y diga, hay gente que habla, pero es gente muda en lo eterno. Hello, no sé si a alguno le entró esa bala. Digamos, hay gente que ora, pero su oración fue muda. Digamos, Dios no escuchó nada de esa oración. Santiago, ¿qué dice? Ustedes piden, pero piden mal. ¿Por qué? Porque es para gastar para vuestros deleites del alma. ¿Qué quiere decir esto? Sus oraciones son almáticas completamente. Entonces ahí es donde nosotros tendremos que evaluar en qué estamos usando nuestra voz. Y lo primero que tendremos que hacer nosotros, hablar, dice, por el mudo, y la versión Reina Valeria dice, por el derecho de de los desamparados. Hello. Digamos, tú deberías ser la voz para defender una causa divina. La voz no es para ti. Estoy hablando en lo eterno, ¿cierto? Obviamente que la voz de tu temporalidad la podés usar para lo que quieras. Le habla a la gente, le habla a que quiero, le habla al de la feria, le habla a tu mamá, le habla a tu papá, a tu hermano, a tus amigos. Y tu voz puede hablar y decir y te puede servir para comunicarte. Pero aquellos que son portavoces de la voz eterna, que es de Dios mismo, no sé si alguno que está acá conmigo, uno de las intenciones de que Dios te dé esta voz es para que hables, para que defiendas los derechos de los desamparados. Digamos, hay gente que ve la injusticia y se calla. Es parte de los mudos que solamente tienen la voz para hablar, pero no sirve su voz para defender los derechos de los desamparados. Hello. ¿Quiénes son los que no pueden hablar? La mujer que sufre violencia de género es una mujer que no puede hablar. Aunque habla, no puede hablar. No sé si están acá, amados, ¿sí? Sí. Digamos, un cristiano que escucha a una mujer que está siendo golpeada por su marido y no es capaz de ser la voz para defender a esa mujer que no puede hablar,
tu instrumento no sirve para nada. Tu instrumento está desafinado, no concuerda con la melodía del reino. Es como que vos estás hablando en un idioma y Dios está hablando en otro. Están aquí. La Torre de Babel, que fue la gran construcción de una acción para llegar a los cielos, no sirvió de nada cuando Dios, no chasqueó los dedos, pero dice la palabra que automáticamente empezaron a hablar en diferentes idiomas y esa obra no creció más. Levante la mano grandota, diga, hoy por hoy siguen habiendo torres de Babel, que son gente construyendo a través de la palabra, unificándose con otras personas, hablando las mismas cosas, creyendo que van a construir una torre que va a llegar al cielo, pero Dios no aprueba esa obra. La única obra que Él aprueba es los que están construyendo con sus palabras la iglesia del Señor. ¡Wow! Levanta la mano grandotas. Digamos, cuando yo defiendo a alguien que no puede hablar, digo, a alguien que sufrió violencia de género, una persona que está sufriendo abuso infantil, una persona que lo están esclavizando en el trabajo y tú te callas la boca cuando tú podrías hacer algo. Eh, una persona que habla de miseria y pobreza, aunque está dentro de la congregación, habla de miseria y pobreza, de su vida, que no tengo, que no llego, que no puedo. Toda esa gente son mudas, son gente hablando, pero son mudos, digamos, porque no pueden ejercer que estas cuerdas vocales saquen voz de lo eterno para cambiar las temporalidades. ¡Wow! Levanta la mano grandota, diga, yo tengo que ser una voz. Hello. Señor, me trae de memoria aquel ladrón de la cruz. ¿En qué posición estaba Jesús? En el peor momento de su vida, en el peor momento del proceso del cual Dios vino a la tierra. En ese momento tan difícil de su vida, Él no usó su voz para otra cosa que no sea ser la voz del ladrón que no podía hablar. Porque no, el ladrón no tenía derechos. No tenía derechos ni legales ni derechos como ciudadanos, pero hablemos en lo eterno, en este nuevo pacto, ese ladrón tampoco tenía ese beneficio. Es por eso que cuando él habla, mirá la importancia de hablar, el ladrón antes de morir, no sé si algunos están aquí, años de delincuencia, años de robo, años de estafa, años de no sé por qué, bueno, dice que fue condenado por ladrón, años de robo tal vez, en su último minuto logra hablar y conectar con el Eterno, que el Cristo, y ni siquiera le habla directamente a él, primeramente habla al otro ladrón, dice, nosotros merecemos estar aquí, y esas palabras se escucharon en lo eterno, porque él se reconoce pecador. Automáticamente le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y mire, todos sus pecados, los pecados que dijo, las cosas malas que dijo, las palabras de esas no se habían escuchado en el mundo espiritual hasta que se habló con el rey de la palabra, con el Dios de la palabra. Por eso él dice, yo soy la palabra. Y, y la palabra, aún estando herido físicamente, por eso digo, levante la mano, grandota, diga, yo tengo que ser la voz del que no puede hablar. Y no importa en qué condición física yo esté. Jesús estaba pasando la peor situación física del momento, estaba azotado, estaba siendo golpeado, había sido escupido, le habían pegado puñetazos, estaba colgado de una cruz casi con sus últimas palabras, no sé si alguno que está acá, con sus últimas palabras, él defiende al que no se podía defender, que era el ladrón, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow.
Diga conmigo, tengo que ser una voz. Tengo que ser la voz de ese que no puede hablar, del mudo. Ahora, el punto número 3. Anote ahí. La responsabilidad de la voz. La responsabilidad que tenemos al decir. Mire, tengo que reconocer, y si usted me ayuda a ser un reconocedor conmigo, repita estas palabras conmigo, si las siente, si no, ni las diga. Pero me siento responsable de las palabras que digo a partir de hoy. Porque he sido irresponsable muchas veces en el decir. No sé si alguno puede hacerse cargo de esto que yo me estoy haciendo cargo. Eso, ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que ver con cuánto vas a llorar en una reunión. Me arrepiento de tal vez haber hablado lo que Dios no quería que hable. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Proverbios 18:21. ¿Qué lo tiene para poder leerlo? Cortito, pero al pie. Proverbios 18:21. El que lo tenga, prenda su micrófono y dígalo nomás. ¿No se escucha? ¿Que no se escucha? Oh, ¿me están escuchando? Sí. Cualquiera puede leer, ¿eh? Vamos, Voy a vamos. La muerte y la vida. Ya sabía que iba a pasar eso. Sí, vamos con Ligia, vamos Ligia. Después, la Dice, otra persona que quería, acuérdense que están los otros versículos también, ¿eh? Que podemos, así participamos y le escuchamos la voz. dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama Ay, comerá frutos. sí. ¡Wow! Digo, Diga conmigo, tengo una responsabilidad cuando tengo hablo. una responsabilidad cuando hablo. Gracias, mi querida Ligia. Dos caminos. La muerte y la vida están están en el poder que ejercemos al hablar. Y acá se manejan los dos efectos, en la temporalidad y en lo eterno. Vamos primero a la temporalidad. Todo lo que tú empieces a hablar va a tener efecto en tu temporalidad. Tengas a Dios o no tengas a Dios, ¿eh? ¿Están acá algunos? Si vos te voy a, no lo hagas el ejercicio, ¿no? No lo hagas. Pero empezá a decir de acá durante cada una hora, durante un mes, empezá a decir me duele la rodilla derecha. Empezá a decirlo durante un mes. Y después, cuénteme qué le pasa a su rodilla. Porque hay un poder en esta temporalidad, ya hay un poder. Los psicólogos conocen el poder del decir. Ahora estoy hablando bien en esta temporalidad, ¿eh? Un psicólogo te puede ayudar para solucionar tus problemas emocionales solamente con el uso de la palabra. Te pueden ayudar en esta temporalidad. Ahora, tú con tus labios también puedes matar en esta temporalidad a personas, no físicamente. Pero ¿se acuerda lo que decía la palabra ahí creo que Santiago? Que esta pequeña lengua de nosotros puede encender un gran fuego. Con una palabra podemos encender un fuego, y es verdad. Nosotros, todas las mañanas nos es entregado un don que es el de hablar. Y ahora no seamos espirituales, se lo voy a traer bien a la temporalidad. Tú lo que digas a la mañana cuando te levantes es lo que va a empezar a pasar en tu día. Y esto es para cristianos o no cristianos, ¿eh? No hemos entrado en lo eterno todavía. Estamos hablando
Che, de vuelta el lunes me tengo que levantar de vuelta a este trabajo que no me gusta. Te condicionó el día. Qué mala semana que voy a tener. Algunos, mire, algunos ni siquiera se hacen mal con algo que le diga a alguien, sino con un WhatsApp. Mira, ni siquiera sé que es necesario decirte algo que ya te pone mal. Uy, este mensaje me arruinó el día, me arruinó el día. Y tu mente trabaja, porque tu mente trabaja acorde a lo que vas diciendo, tu mente va recibiendo. Le tengo miedo a esto, le tengo miedo, le tengo miedo, 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 y la mente se empieza a creer que realmente tienes miedo a algo que tal vez antes no le temías. Hello. ¿Mm? Vos te llega una persona, un matrimonio, y dice, voy a aconsejar este matrimonio para que les vayan las cosas bien. Eso lo puede hacer un psicólogo también. Incluso hay terapias de pareja donde solucionan en esta temporalidad. Eso tiene un efecto en lo temporal, tu forma de hablar. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Anótelo ahí, si quieren anotarlo, bueno, pero dime cómo habla, digamos, cuando tú hablas, dejas clarito si sos un ignorante o sos una persona sabia. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Cuando tú hablas, es por eso que Salomón fue un experto en sabiduría de palabras, pero casi termina condenado por tomar mujeres de diferentes pueblos. Digamos, esta temporalidad que nosotros estamos viviendo puede ser una persona muy culta, una persona muy ignorante. Están aquí. Y ahora traigámoslo a la temporalidad, ¿eh? Escucha a alguien orar. Yo le voy a pedir a los pastores que están aquí. Escuchen a alguien orar y se van a ver qué grado de vida de Cristo tienen ellos. Pero no juzguemos al otro. ¿Qué te parece si la oración que empiezas mañana, grábate? Grabate vos qué oración hacés a la mañana y después volvé a escucharte y notá si tu oración es temporal o tu oración afectó en lo eterno o no. Hello. Eso hablando de la temporalidad, ¿eh? Ahora hablemos con gente que tiene voz, el soplo de Dios adentro, con el poder de dar vida y de dar muerte. Ahora hablemoslo en lo eterno. Gente que habla lo eterno. Escúchenme bien, ¿están aquí? Cuando Jesús maldice la higuera, no la maldice porque no lleva fruto, a la otro día pasa y ya estaba seco. Usted conoce la historia, no se la voy a contar a ustedes. Y los discípulos dicen, wow, mirá, se secó la higuera. Y Jesús comienza a darles una enseñanza, y la enseñanza es, tengan cuidado lo que van a hablar. Porque si ustedes piden que la higuera se seque, la higuera se va a secar. Porque en ustedes va a estar el poder de dar vida o de dar muerte. ¿Puedo compartir un versículo? Por supuesto. Se encuentra en Deuteronomios 30:19, que Uh-huh. dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Léame la última parte que se cortó justo, mi querida Ligia. Ok. Dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Wow, pedazo de palabra. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y repiten estas palabras conmigo?
con la vida de Cristo en mí, mis palabras tienen el poder de bendecir o de maldecir. Y tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Mis queridos amados, esta revelación que Dios nos está dando en este último tiempo, creo que es una de las más importantes que hemos tenido desde que empezamos a hablar del nuevo pacto. Creo que va a ser uno de los temas que voy a tocar incluso en la cumbre del nuevo pacto. Porque todavía como congregación no hemos entendido que la mayor herramienta, el don más preciado que Dios nos ha entregado es nuestra voz. Y ahí me voy a ir un poquito más profundo, un poquito más profundo. No todos los evangélicos expresan a través de su voz cosas eternas. Tal vez solamente expresan información. Y vos escuchas y dices, wow, qué pedazo de palabra, pero tal vez no hay nada de vida en esa palabra. Hay personas que tendrían que a partir de ahora comenzar a orar al Padre, porque hay mucha gente que necesita de tu palabra de vida. Mire, negarte a predicar el evangelio de la vida es matar a gente. El silencio de los inocentes, el silencio de los que hablan la verdad, hacen que la mentira prevalezca. Tú no te puedes quejar de la oscuridad cuando solamente tu decir habla y protege esa oscuridad y sos cómplice de esa oscuridad y de esa muerte. Me tengo que empezar a hacer cargo de lo que yo digo y lo que hablo. Hay profetas que han matado ministerios por decirles tal vez una profecía que ellos creían que estaba bien, pero en cierto modo mataron tal vez algún ministerio, mataron tal vez algún empresario, lo mataron en su propósito eterno de Dios. Porque la voz, como no puede ser, como le decía hoy, puesta medida con cosas temporales, pero créame que hay voces que son como una espada de doble filo. Hello. Que cuando hablan, arma de doble filo quiere decir que entran hasta el tuétano, significa que separan la vida de la muerte, la maldición de la bendición. Hay una palabra que puede romper maldiciones generacionales de años y años y años solamente porque un hombre de Dios habló a través de sus cuerdas vocales, dijo lo que Cristo quería que digas. ¿Hay alguno que esté acá conmigo? Diga, la intención de Dios es que nosotros hablemos y tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad del decir. Somos muy irresponsables en hablar. ¿Cuántos reconocen eso, que somos irresponsables? Voy a decir algo y después voy a poner el equilibrio para que algunos no lo tomen a mal. Mire, una mala palabra que vos digas puede hacer menos daño que una palabra que maldiga a una persona y lo marques de por vida. Digamos, el evangélico se cuida de no decir malas palabras, pero no se cuida de decir cosas que tal vez Dios no dice que dijo y vos dices que sí dice que dijo. Digamos, una mala palabra en la boca de una persona va a tener menos juicios que un profeta diciendo Dios dijo y cuando él no dijo.
porque el profeta siempre va a ser tentado económicamente para que cambie la palabra. Está comprobado en mi viejo me puede ayudar, Balaán, ¿cierto? La burra que le habló a él, ¿cierto? Que le pagaron para que cambie la profecía. Entonces, es por eso que la voz profética pura de este nuevo pacto no está solo en las voces de los profetas de oficio, sino está en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá conmigo? Digo, tengo que ser responsable de lo que digo. Nosotros teníamos una frase que un día escuché una réplica y me cambió de por vida. Cuando éramos chicos, se decía, cuando la iglesia era pequeña, dice, somos pocos pero buenos. Eso no sabés si es una bendición o una maldición. Porque una vez dice que le dijeron eso a una, no sé quién fue que se lo dijo, lo escuché, que le dijeron, nosotros somos pocos pero buenos. Y el otro le dijo, si fueran tan buenos no serían tan pocos. Digamos, hay como una respuesta para todo lo que nosotros, digamos, vamos, gente, diga, tengo que usar mi voz con responsabilidad. En el día a día tengo que usarla con responsabilidad. El callar una palabra a alguien, tal vez le está salvando la vida, pero vos te callás. Entonces, por eso está el poder. Levanta la mano grandota, diga, elijo. Por eso, bien el versículo que leía mi querida Ligia. Ahí tenés frente a vos la vida o la muerte. La maldición o la bendición. Elija siempre la bendición. Elija siempre la vida. Elija siempre el decir bien. Elija si hay un enfermo, ore por sanidad. No importa si se sana o no, usted órele igual. No sé si alguno que está entendiendo, alguno dice, sí, ¿qué tengo que hacer frente a este caso? Verá que ya oré por un montón de gente y no se sana. Es que no tiene que ver con lo que tú digas, tiene que ver con lo que el Señor dice a través de tus labios. Cuando Dios quería eh, hacer que el pueblo de Dios vuelva, muchas veces los entregaba a los enemigos para que vuelvan al camino. ¿Para qué? Para que vuelvan a hacer sonar bien su voz. Después de 400 años de oración, el Señor dijo, bueno, ahora voy a levantar a Moisés. Y dice, y escuchó Dios la oración del pueblo. La pregunta es, ¿no oraron antes? Tal vez sí oraron, pero no con la actitud de un derrotado, con la actitud de alguien que perdió todo, con una oración, digamos, acá no tiene que ver con las elocuencias de las palabras. Escuche, ay, qué lindo como ora, yo te puedo orar, Señor, abre los cielos y que se abra la eternidad para esta gente y que venga una unción del Espíritu Santo y se derrame y que empiecen a hablar en lengua. Y vos podés hablar un montón de cosas. Gracias, Señor, porque estoy en esta reunión y en este domingo y me sé todas las canciones y me canso de hablar, y de orar así en público, pero de repente hay uno que está calladito diciendo, sé propicio de mí que soy un pecador. Y Jesús pone ese ejemplo que es fantástico. ¿Se acuerdan o no? El publicano y el otro y el Señor dice, ¿qué oración escuchó Dios? No tiene que ver con elocuencia, tiene que ver con de dónde sale esa voz. Levanta tu voz ahora, a ver, levanta tu mano grandota y diga, tengo que ser responsable en mi voz. No voy a poder tocar los temas porque se me fue el tiempo, pero quiero dejarlo en Mateos 4:3. ¿Alguien lo tiene? Mateos capítulo 4, versículo 3, que es, el enemigo te reconoce por tu voz. ¿Qué me puede ayudar? Mire, a mi viejo, al pastor Alberto, lo que son más grandes del Evangelio del Reino, me refiero a gente que ya han andado mucho. Este versículo Mateo 4:3, pero se me está yendo el 4:3.
me voló la cabeza. ¿Se me, se me escucha bien, apóstol? No, no me oye. Sí se le escucha, parece que es el apóstol que no se le escucha. Tiene malo el internet. Tengo mal el internet. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, se escucha bien. Y el pastor Alberto también se escucha bien. Bueno, Así se lo que escucha pasa es que bien. estaba conectado hoy cambié internet para que no se me corte nunca y estaba conectado a la otra, al viejo internet, estaba en la vieja, en el viejo pacto, en el viejo internet. Por eso digo, ¿por qué se me va a cortar si hoy me pusieron el mejor servicio? Gracias. Bueno, bueno, ese es otro tema. Invertí para que tengamos un buen servicio y nunca se corte. Y ahora, en vez de conectarme a ese servicio, me he conectado al viejo. Bueno, ¿se escuchó Mateo capítulo 4, versículo 3? Reina Valera, si es Amén. posible. ¿Quiere que lo lea? ¿Puedo Sí, leer? por favor. Dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí vamos. Amén. Gracias, pastor. Esto se los hablé el otro día en la reunión. Y como le decía, bueno, el pastor, bueno, elige a gente que está hace mucho tiempo dentro de la congregación, digo yo, no sé, o yo lo escuché muchas veces este versículo y siempre lo leí mal. Siempre Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, ¿cierto? Vino Satanás, esto fue después de los 40 días de ayuno de Jesús. Si eres hijo de Dios, digamos, Satanás no tenía la seguridad que él era el hijo de Dios. ¿Ok? Sí tenía sus grandes sospechas, pero él quería tentarlo precisamente para que demuestre quién era. Y siempre dice, escuche, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, no dice como hemos creído, y ahí van a los que le estoy mencionando hace mucho tiempo. Yo siempre pensé que el versículo decía, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí o no? O no, ahí está mi viejo, ¿no? Siempre pensamos como que el diablo le dijo, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? Y no dice eso la escritura. No le dice, está ahí Ligia, ¿no? ¿Cierto? Siempre creemos que ¿cómo se llama? El diablo le trajo una piedra y le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Haz la pan, así comes. No dice así el versículo, dice, si eres hijo de Dios, di. Ahí cambió todo. Digamos, al diablo no le importaba que la piedra se convierta en pan, sino que Cristo hable y le diga a la piedra que se convierta en pan. Digamos, si decía a la piedra convierta en pan, él no hubiese dudado, este es el Hijo de Dios. Porque sabía, el diablo sabía que Cristo era el creador de la humanidad. Cristo fue por él y para él fueron hechas todas las cosas. Digamos, él lo quería hacer decir. El enemigo reconoce cuando hay alguien que verdaderamente es un elegido. ¿Sabe por qué? Porque puede convertir una piedra en pan. Levante. Wow. Y si puede convertir una piedra en pan, el diablo dice, estoy fregado, estoy en problemas. Si tú logras entender tu di, si logras entender tu decir, el diablo, cuando te levantes, se va a agarrar la cabeza y va a decir, por Dios, se volvió a levantar este que cuando habla
ocurren cosas sobrenaturales. Están aquí. Diga conmigo, la voz de un elegido hace temblar al enemigo y a los demonios. Es por eso que cuando Cristo vino al Gadareno, les agarró terror a los demonios. Por eso le dijo, te conjuro. Antes nosotros creíamos que te conjuro era como confrontar. No, te conjuro es, te pido por favor te pido que nos deje ir a los cerdos. ¿Estás acá? Mire, y ahí hay un secretito más. ¿Cuánto quiere que le dé ese secretito más que hay en ese del desierto del Gadareno? Cuando Jesús le dice, sí, vayan, y se fueron todos a los cerdos, dice que le agarraron los cerdos, lo tiraron por una alcantarilla, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí se cayeron por ahí y se murieron todos. La pregunta es, ¿por qué no mataron al Gadareno? Si pudieron matar a más de 1000 cerdos, ¿por qué no mataron al Gadareno? Yo le voy a decir por qué. Por la voz de Cristo. ¡Wow! Levanta tus manos grandotas. Levanta tus manos grandotas y decí, hay gente que sigue viva, única y exclusivamente, porque están esperando que yo, a través del instrumento de la vida de Cristo, traiga vida. Porque para el Gadareno no había muerte, para el Gadareno había vida. Aunque los demonios que portaban eran para matar, no lo pudieron matar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se escuchó la voz. ¡Wow! Levanta tu mano grandota, vamos, vamos, levanta la mano grandota. Hay gente, esto es vida. Esto es vida. Digamos, cuando Dios habló, le trajo vida al Gadareno y muerte a los cerdos. Levanta tu mano grandota porque los próximos años la palabra del nuevo pacto, la palabra de este pacto eterno, a algunos les causará vida y para otros les provocará la muerte. Y no quiero hablar de cerdos, porque esto es un temita que no quiero tocar, pero quiero decirles, hay gente que va a estar cargado de demonios solamente esperando la voz de Cristo en mí. ¿Están aquí? Levanta tu mano grandota, diga, el enemigo reconoce la voz de un elegido. ¿Se acuerdan aquellos que fueron a reprender unos demonios? ¿Se acuerdan o no? Y el demonio les habló y les dijo, bueno, vamos a dejar las cosas claras como son. Hay una voz que conocemos. Una es la de Cristo y otra es la de Pablo. Si vienen cualquiera de ellos dos, pero pongamos que venga Pablo, estamos fregados. Pero ustedes, ¿saben lo que les espera? Empiecen a correr, porque se les tiraron encima y dice que salieron desnudos de ahí porque el demonio los agarró. Por eso, la autoridad que tiene la voz de un elegido, digamos, hay voces que están agendados en la potestad de las tinieblas. Levanta tu mano, ojalá seas vos una de esas voces. Cuando te encuentres con demonios, no va a haber así un espectáculo tan grande. Lo que va a ocurrir es que cuando tú llegues con la voz de Dios, solamente la palabra dice que solamente el nombre de Jesús ya tiene poder. Hello. Bueno, y bueno, eso. Lo que pasa es que
Si entro en lo otro, se me van a ir 10 minutos más no sé si... Bueno, vamos a dejar el versículo. Juan 5:30. Acuérdense que de lo que hablamos recién es el enemigo reconoce la voz de un elegido. Eso es Mateo 4:3. Acuérdense que dice, haz que se convierta en pan. Digamos, a ver, si hay, a ver, están aquí, Brian, todos mis hijos de la fe, todos acá, la gente, nuestros amados, que los amo tanto, que están cada martes. Si hay algo que el diablo teme, es la voz de Dios. ¿Quedó claro eso? Si hay algo que el diablo se le tirita en los pies y los demonios, es la voz de Dios. Siguen aquí. Esto da un vuelco de 360 grados en el tema de lo que es liberación, en el tema de lo que es echar fuera demonios. Echar fuera demonios no es el exhibicionismo para que la gente diga, wow, qué gran poder de Dios. Lo que provoca el poder de Dios es predicar el evangelio del reino. Echar demonios es una señal que te viene como una herramienta para predicar el reino. Pero lo que realmente el enemigo tiene miedo son de las voces eternas. ¿Están aquí? Solamente leamos Juan capítulo 5, versículo 30. Esto es aprendiendo Lo a tengo. callar para poder hablar. ¿Quién quiere leerlo? Juan Yo, 5:30. Juan 5:30, no puedo Sí. yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No. ¿Sabe quién dijo esta palabra, no? Amén. Jesús. Amén. Entonces dice, no puedo. Hay alguien que tiene que repetir conmigo estas palabras. No puedo. No puedo. No, dígalo fuerte. Vamos, vamos, los que están acá, digan, no No puedo puedo yo hacer hacer nada, por mí mismo. sino según Oigo, así juzgo. así juzgo. Y Y mi dice, lo juicio bueno que te dice, y dice, y mi juicio es justo. ¿Saben es por justo. qué? Porque no viene a ser mi voluntad, sino la voluntad de mi papá. Digamos, ¿alguien quiere aprender el kindergarten de esta gran revelación? ¿Cuántos quieren aprender kindergarten, digamos, la materia básica para empezar a hacer una voz eterna? ¿Cuántos quieren saber el primer principio, digamos, que tendrías que aplicar? ¿Cuánto le gustaría esto? Porque siempre a veces vos escuchás grandes predicaciones y decís, che, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Te voy a dar el principio número uno para empezar a hablar. ¿Y sabe cuál es el principio número uno para empezar a hablar? Es saber callar. No, 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 no. Ahí voy de vuelta para que me puedan escuchar y que entre la espada de doble filo y pueda cortar. Digamos, mi primer ejercicio para poder ser una voz
que se manifieste Dios y que yo cambie las cosas eternas, lo primero que debo hacer es callarme. ¿Cómo es eso? Para hacer una voz me tengo que callar. ¿Sí? Si tienes a alguien cerca tuyo, decirle, para poder hablar, primero tienes que escuchar. Porque Jesús, no estamos hablando ni Pablo, ni Pedro, ni consejos de Juan, ni ninguno de los apóstoles. Jesús, ¿cierto? Dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi justicia es espectacular. ¿Por qué? Porque no viene a ser mi voluntad, sino la de él. Es por eso que cuando el diablo le dice, hace que esta piedra se convierta, perdón, dile a esta piedra que se convierta en pan, él le contesta, no, yo vine a hacer la voluntad de mi padre. No vine a hacer lo que vos me digas. Yo lo que hago, ya sea un milagro, el que sea, fue porque lo escuché a Dios decir que lo debo hacer. Falta gente que escuche. Tenemos mucho predicador, pero poco oidor. Vale la pausa del silencio, ¿no? Si te tomaras el tiempo para escuchar, ¿cuántos errores no hubieses cometido? ¿Qué pasa? Que nuestra temporalidad es terrible. Nosotros hablamos y después pensamos. Eso, hablemoslo de lo natural, ya de entrada le erramos. Pero hasta físicamente Dios nos dio una señal. 2 oídos y una boca. De por sí ya tendríamos que ser buenos. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Son buenos oidores? ¿Ustedes escuchan a las personas? ¿Se puede dialogar con vos? Hablemos de lo natural. ¿Se puede dialogar con vos? ¿O sos de esas personas que mientras el otro está hablando, ya está pensando en lo que va a decir, incluso hasta interrumpe para decir, no, no, yo ya tengo la solución que va a necesitar? ¿Y cuándo vas a escuchar? Mire, ¿les puedo decir un secreto? Entre nosotros, que quede entre nosotros nomás, ¿ok? La gente que más dinero está ganando hoy son los que están sabiendo escuchar. Están aquí. ¿Sabe quiénes son la gente sabia de los próximos años? Son los que van a discutir menos, porque van a hablar cuando va a ser el momento correcto. Bajo ningún punto de vista va a tirar una perla a un cerdo. Y no estamos hablando solo de revelación, porque el hablar es una perla. ¿Me siguen acá o no? Entre más sabio y madurez agarres, menos vas a hablar y vas a escuchar.
Y cuando hables de parte de Dios, vas a escuchar lo que Él dice. Y en este mundo natural, también tome el consejo. Escuche. Si va a ir a una entrevista de trabajo, responda, pero escuche. Si vas a hacer un negocio, escuche. Escuche al vendedor. No diga nada, aunque esté asombrado con el auto que está por ver frente a sus ojos. Incluso la palabra del Señor dice, cuando vayas a ver y ves algo espectacular frente a tus ojos, dice, el sabio calla, pero alaba en lo oculto. ¿Qué quiere decir esto? No te quedes en evidencia frente al vendedor porque te va a vender hasta las medias. Escuche. Usted sabe que los sabios escuchan. Los ignorantes hablan mucho. ¿Se acuerda Jesús diciéndole, ustedes tienen esas vanas palabrerías? ¿Se acuerdan de eso, no? Vanas palabras. Jesús era sabio, hablaba cuando tenía que hablar, y cuando hablaba, sus palabras eran espectaculares. Bueno, ¿qué le parece? Bray, ¿te animás a leer esa lectura bíblica que me diste? Que estaba muy buena y si querés tirar algún pensamiento sobre ella, estaría buenísimo. Recién mientras hablabas y repasaba uno de los versículos que, que nos compartiste el domingo, que fue el que más me impactó, cuando Satanás se le presenta a Jesús y dice que le dice, decile a las piedras que se conviertan en pan. Eh, Me puse a pensar de que en el antiguo pacto, porque ahora estuvimos hablando con los jóvenes sobre todo el inicio del antiguo pacto, e incluso hasta Jesús, toda la forma en la que había milagros y había formas en la que esto terrenal mutaba o cambiaba, era a través primero de instrumentos, de instrumentos como la vara de Aarón, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, todos instrumentos que hacían señales y Claro. milagros. Y yo creo que el diablo sabía que cuando se levante el Hijo de Dios, lo único que tenía que hacer era abrir su boca. Antes los profetas ni siquiera abrían su boca para que pasen las cosas, porque los más conocidos que nosotros tenemos, como Eliseo, como Elías, siempre clamaban a Dios para que Dios haga el milagro, hasta que apareció Jesús y él con su boca hacía los milagros, hacía las señales. Entonces, ahí hemos entendido de que antes de Jesús solamente se podía hacer milagros o podríamos obtener clamando hacia Dios. Pero cuando llegó Jesús, ya él decía, ya estás sano, ya tenés vida. A Lázaro le decía, Lázaro, ven fuera, no como Elías que se tuvo que apoyar frente a frente a la hija del hijo de la mujer viuda, y se tuvo que apoyar y clamó a Dios cuando estaba apoyado, porque él clamaba a Dios por un milagro. Cuando venía Jesús decía, el milagro está acá. La palabra y la voz de Jesús en este nuevo pacto cambió todo. Entonces yo creo que el diablo estaba esperando que diga, bueno, si vos verdaderamente sos, con tu boca va a poder hacerlo, si no, no lo sé. Porque Moisés con la vara pudo transformar una vara en serpiente. Por eso vos recién decía que la transformación no era el que lo podía hacer. El objetivo. Estaba esperando que Jesús agarre un palo y diga, bueno, transformate. No, si lo decís, tendría que andar. Justo se me vino eso, que con los jóvenes estuvimos estudiando todos esos milagros, todas las plagas. Incluso todas las plagas tenían que tener un acto profético o un acto
con un instrumento, con una herramienta, como para que ocurran las cosas, hasta que llegó Jesús y hacía milagros hablando. Era la voz levantaba la mano y le decía a la tempestad que se calme. Era solo la voz, no necesitaba ningún instrumento. Creo que uno de los pocos instrumentos que utilizó fue hacer barro en el piso, como en el original, para darle vida, o sea, para darle una visión a un ciego. Pero incluso hasta ese acto profético era lo que Dios mismo hizo en la creación. Al principio es como, bueno, mira, esto se formó así, del agua y del polvo, vida. Y nada, eso no era lo que te había mandado vos, pero mientras vos estabas hablando, me hizo recordar eso. Espectacular. Así mismo es. Ya el viejo pacto tenía que ver con mucho decir, con muchas expresiones, cierto tipo, figuras y sombras, como hablamos, pero cuando Cristo venía, ya venía con el milagro hecho. Por eso es tan importante el decir, y por eso al ciego le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Porque cuando el ciego dijo, se activó lo que el Padre ya había dicho. No sé si alguno me va comprendiendo. No sé si en cantidad de veces Jesús a los enfermos era una obviedad. Si estás ciego, ¿vos qué querés que yo haga? Tal vez quería plata, tal vez quería cosas. No, no, yo quiero recobrar la vista. Y ahí se funcionó. El decir del ciego con lo eterno, y Jesús ejecuta lo que el Padre ya había determinado. ¿Cuántos Sí, están en esa o locura sea, santa? No sé si hay sumándote al alguien. versículo, perdón, que te había mandado hoy, que Sí, en el viejo pacto la primera aparición que hace Dios hacia el pueblo es solamente en el monte Sinaí, es solamente la voz de Dios. Esa fue la primera aparición o la primera apreciación que podía llegar a tener el pueblo, que era literalmente una voz, que dice en Deuteronomio 4:12, dice, entonces el Señor les habló desde el medio del fuego y ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Y después en Hebreos 1:3 dice, lo cual siendo resplandecedor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en él quien sostiene todas las cosas en el poder de su palabra. Lo que quiero decir o lo que le mandaba a mi papá es que hoy por hoy todavía se sostiene la palabra de Dios y la voz a través de nosotros, los hijos. La palabra de Dios sigue en pie. Hoy todo se sostiene a través de su palabra. Toda la humanidad tiene un sentido, creo yo, un sentido eterno. Todo lo que nosotros vivimos, lo que hacemos, esta academia, lo que viví en tu vida, tiene un sentido solamente porque está sostenida con su palabra, con su voz. Por eso en Hebreos eso nos dice de que todo está sustento y todas las cosas están sustentadas por su palabra. Así que la palabra de hoy sigue hablando Dios, sigue hablándonos y sigue expresándose, sigue expresándose. Por eso es un don invisible que creo que es el más importante que Dios nos dio. así es, así es. Y sumamos el versículo que lo tenía anotado ahí, que dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Algunos creen, como antes nos enseñaban, que la palabra tenía que ver con la Biblia, entonces nosotros creíamos que era eso, no, pero lo que está hablando, que la Biblia también es su palabra, pero quiero decir, él está hablando de que su voz va a pasar el cielo y la tierra, pero su voz va a sostener todo, porque su voz ya es un fundamento, ya su voz es un ambiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Digamos, todo el decir de Dios tiene un fundamento. Entonces, el ministerio de Jesús comienza con un decir. No sé si sabían ustedes, pero hubieron, antes que él, Jesús manifieste quién era, porque eso también, bueno, se va al tiempo, pero quiero decir, habían indicios, Dios le había hablado a María
Yo le había hablado a José, quién era Jesús realmente, que era el Cristo, ¿cierto? El Mesías, pero no todos lo sabían. No todos tuvieron la oportunidad, ni aquellos que lo escucharon a los 12 años. Ellos se dijeron, ¿cómo habla? Se maravillaron de su palabra, de su decir, pero nunca se dieron cuenta que era Cristo. Digamos, la manifestación de Cristo no iba a pasar producto de lo que lo dijera la gente, incluso antes que Jesús lo diga, porque él empieza a decir que él es el Cristo cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí cambia la historia. Digamos, y él predicó y dijo, y hubo señales y un montón de cosas, pero hasta que él no dijo quién era, ahí recién empezaron los cambios de la transformación de este pacto eterno. No sé si alguno está acá conmigo. Por eso dice que la mamá de Jesús guardaba en su corazón todas las cosas, porque no podía ni siquiera ella dar a luz quién era. Y vuelvo, antes que pase eso, dice que unos demonios dijeron, este es el Cristo, los demonios identificaron. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dijo, sí, tienen razón, muchachos. Gracias por hacer esta gran manifestación de espiritualidad. No, le dijo, shh, silencio, ustedes no van a decir. No les he concedido a ustedes que digan, aunque me reconozcan quién soy, no va a pasar. Va a pasar cuando Dios mismo del cielo diga, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Y hay algo que te voy a contar de este pasaje. Muchos creen que todos escucharon, pero lea la escritura, dice la palabra que no, fue Dios hablándole a su hijo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Nótese que los demás no lo escucharon. Por eso es que Juan el Bautista le quedó la duda, ¿eres realmente el hijo de Dios? Porque él no pudo escuchar porque era una voz que solamente lo escuchaban los eternos, porque Dios estaba hablando en eterno para nosotros y para toda la humanidad y para todos los tiempos, pero eso es una cosa que no puedo explicarle ahora. Levanten la mano grandotas y diga conmigo, gracias papá, gracias por darme la oportunidad de ser un instrumento. Estas cuerdas vocales, gracias porque tú las utilizas. Ayúdame a ser responsable de mi decir. Ayúdame para entender que somos una voz. Somos como esa voz de Juan el Bautista. Y es esa voz que fue encomendada para prepararte el camino. Nosotros queremos ser esa voz que clamamos en este desierto y en esta temporalidad, diciendo que tú eres el que va a venir nuevamente a esta tierra, en esta segunda vez, ya no como un cordero, sino como el león. Vas a venir y cuando tú hables, todo ojo te va a ver y todos se van a tener que inclinar a reconocer quién eres, Señor. Gracias por la oportunidad de ser esta voz. Gracias porque más allá de que yo sea un ministro apóstol, oh Dios, lo que realmente es importante es la voz que tú me has dado para poder ser una voz para las generaciones. Gracias porque las palabras que pueda decir, oh Dios, van a traspasar la eternidad y no solamente tendrá un efecto en esta generación, sino en la generación de mis hijos, en la generación de mis nietos, de mis bisnietos y así de generación en generación, porque tu palabra nunca va a cambiar. Gracias porque tu palabra no tiene sombras de variación. Gracias, papá, por este tiempo. Amén. Y amén. Los abrazo. Gracias por estar del otro lado. Es para mí un orgullo santo cada vez que puedo estar con ustedes cada martes. Que esta palabra se les abran los ojos del entendimiento y hay mucho más revelación y están en ustedes. Están accesibles. Por favor, necesito que entiendan esta palabra. Están accesibles a ustedes. Ya esa voz está dentro suyo. No es una voz externa como en el viejo pacto, que todo venía desde afuera. Ahora la voz está desde adentro. Tal vez lo único que vas a tener que hacer los próximos días es callar las demás voces.
hasta tu propia voz, callarla y ver y escuchar. Y aunque sea una palabra, aunque sea empezar a escuchar su respiración, aunque sea puedas saber lo que le agradan, tal vez no vas a escuchar palabras, pero vas a ver cuál es el gozo de él. Y ahí las cosas van a cambiar, tus decisiones van a cambiar y todo lo que vivas va a empezar a vivirse en lo eterno. Así que gracias por estar, que valga la pena cada palabra que diga. En esta temporalidad y en lo eterno también. Un abrazo, que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Creo que vamos a seguir hablando de esto, ¿qué les parece? Todavía me quedan 2 o 3 puntos ahí. Háblenlo con otras personas, háblenlo en sus casas e iglesias, háblenlo en las congregaciones, los que predican, expongan, citen las citas bíblicas las mismas, quiere usar la misma frase, si no quiere decir que fui yo el que lo di, no importa, acá importa que tú seas una voz, seamos el portavoz de una palabra que trae vida para este tiempo. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes.